Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes también, dependiendo del horario donde se encuentren. Vamos a dar inicio esta semana al tema en cuestión que se titula Concentración y Relajación. Vamos a hablar de dos estados de conciencia, dos estados del ser. Vamos a hablar de dos ejercicios, de dos técnicas que tenemos que aplicar en nuestra vida si buscamos cambios, si buscamos el despertar de nuestros potenciales. Vamos a conocer la espiritualidad y el trabajo interior desde una perspectiva noble, ¿sí? Porque vamos a hablar de la concentración y de la relajación. O sea, no son dos conceptos nuevos, ¿sí? No estamos hablando de conocimientos filosóficos complicados, de neurociencias, ni nada así por el estilo, sino de dos conceptos básicos para despertar la conciencia: concentración y relajación. Pero a su vez señalan el trabajo interior, la disciplina, el desafío que tenemos que abordar todos en nuestra vida. Así que vamos a dar inicio. ¿Qué es la concentración? ¿Qué es la relajación? Porque estos dos conceptos hacen parte de este temario. ¿Cómo podemos llevarlos a la práctica? ¿Cómo podemos obtenerlos? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué son tan importantes para dedicarle una conferencia completa, no? Empezamos. ¿Qué es la concentración? La misma palabra lo dice. La concentración significa conciencia centrada en la acción. Concentración. Conciencia centrada en la acción. Estamos hablando de un estado del ser, de un estado de ánimo, de un estado interior, en donde la conciencia está libre y se puede expresar y pueden entrar en contacto con las diferentes actividades de nuestra vida, sin que la mente sea un obstáculo, sin que los yoes, los agregados psicológicos, alteren su funcionamiento, su expresión, la manera en cómo se desenvuelve. Eso es la concentración. Un estado en donde nuestra conciencia, nuestro ser, se puede expresar libre de prejuicios, de condicionamientos mentales, y puede entrar en contacto con la actividad que estamos haciendo, con el mundo exterior. Si estamos cocinando, si estamos estudiando, si estamos manejando, pues la conciencia está ahí, en esa experiencia de manejar. Esa es la concentración. Es un estado que se da cuando practicamos el aquí y el ahora. Nosotros en la Gnosis promovemos la filosofía de la momentaneidad, que es un concepto filosófico y esotérico bastante popular en las diferentes escuelas. La disciplina de aprender, de estar, de tener presencia. ¿Qué significa presencia? Significa conciencia en el presente, en el aquí y en el ahora. Cuando prestamos atención a lo que hacemos, cuando logramos liberarnos de la curiosidad de la mente, del futuro, de las ansiedades, del pasado, de lo que hicimos o de lo que pudimos haber hecho, pero pues por alguna razón no hicimos. Y eso deja remordimiento en la psicología y estimula los pensamientos y nos pone a fantasear y nos saca del presente. Entonces, hay que practicar la filosofía de la momentaneidad. Hay que practicar el aquí y el ahora. Que esto solamente se puede dar a voluntad cuando una persona se lo propone, cuando una persona sabe qué es,
cómo manejarlos, sus beneficios. La única manera de poder estar presentes, de tener presencia, es a través del esfuerzo, del conocimiento, de la convicción. De otro modo es imposible. Uno se la vive siempre lleno de fantasías. Cuando aprendemos a estar aquí y ahora, llegamos a este estado de concentración, en donde logramos obtener todos los potenciales de nuestra conciencia, que vamos a hablar más adelante, donde nos volvemos fuertes, poderosos, capaces de lograr nuestras metas, de tener éxito en todo lo que emprendemos. La concentración es la clave del éxito. Todo lo que se haga en este estado va a ser exitoso, fantástico, fabuloso, remunerado. Entonces, ¿por qué hablamos de concentración? Sí, porque la concentración es como que concentrar es agarrar como que diferentes objetos y unirlos, ¿no es cierto? Eso es concentrar. Nos podemos concentrar todos en un mismo punto, ¿no? Entonces vamos todos en esa misma dirección y nos ponemos en ese punto y estamos todos concentrados ahí. Entonces, cuando hablamos de la concentración, estamos hablando de diferentes elementos que se sincronizan en una misma dirección o bajo un mismo propósito. Y esto se cumple respecto al trabajo interior. Porque cuando hablamos de la concentración interior, anímica, pues estamos hablando de las energías. Porque nuestra alma se desenvuelve en la vida a través de diferentes energías mentales, emocionales, motrices, instintivas. Y estas energías en el ser humano se pueden manifestar en la misma dirección, en armonía, en sintonía, sincronizadas o no. Podemos tener integridad o no. ¿Qué es la integridad? Que lo que decimos va con lo que pensamos, va con lo que sentimos y va con lo que hacemos. Pero no siempre nos encontramos íntegros. Muchas veces nos encontramos internamente dispersos. Entonces, queremos hacer una cosa, pero terminamos haciendo otra. Decimos unas cosas, pero en realidad estamos pensando en otras cosas en el fondo. Entonces, las energías están divididas. Estoy pensando en hacer una cosa, pero mis deseos quieren hacer otra. No hay sincronicidad. Nuestras energías están dispersas. ¿Sí? Entonces, las energías del ser humano se pueden concentrar o dispersar según el estado de conciencia de ese ser humano. Si se concentran, son poderosas. Las cosas cuando se concentran son poderosas. Como por ejemplo, una gota constante de agua que cae siempre en el mismo punto, que se concentra en el mismo punto, que puede llegar a perforar la roca. Pero esas mismas gotas dispersas no hacen absolutamente nada. Son completamente inofensivas. Lo vemos, por ejemplo, en la medicina alternativa, con las plantas medicinales, que las plantas de repente son solamente plantas. La naturaleza las da y ya está. Pero cuando uno concentra una gran cantidad de plantas, de su aceite, de su esencia, entonces resulta que son poderosas, que son curativas, que son analgésicas, que son antisépticas, que tienen grandes propiedades. ¿Sí? Cuando se concentra la esencia de esa planta.
alcanza un poder. Pero solamente una hojita de orégano, pues a lo mejor y no sirve de nada, bonito olor y ya está. Pero si concentramos la esencia de miles de hojas de orégano en un frasquito así pequeñito como de repente se comercializa, resulta que tiene grandes propiedades. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Las propiedades que hay en algo cuando se concentran no están cuando no existe esa concentración, cuando está disperso. Encontramos también los campos de concentración, de entrenamiento militar, donde se concentran a las personas para entrenarlas para la defensa nacional. Y si no existieran esos campos de concentración, no se podrían formar los ejércitos. Cada quien pensando a su manera, cada quien actuando a su modo, a su entender. Así no se puede guiar un ejército. ¿Sí me explico? Cuando hay concentración hay poder. Imaginemos el agua, un vaso de agua. ¿Qué daño te puede hacer? Pero ¿qué tal si una presa de agua, por ejemplo, se rompe y se viene todo el agua encima? Que son grandes cantidades de agua en concentración en una misma dirección. Ahora sí, vámonos. Destruye casas, mata personas. Y es agua. Es lo mismo. Sí, solo que la cantidad varía. La concentración. ¿Me explico? Entonces, cuando las cosas se concentran, obtienen poderes, propiedades que no se encuentran cuando están dispersas. Y nosotros nos encontramos en una dispersión anímica que represento alegóricamente bajo la figura del César. Porque el César decía, divide y vencerás, que es prácticamente el eslogan de los diferentes gobiernos de todo el mundo. Lo que hacen muchos gobiernos para tener cada vez más poder social, para llegar a esa dictadura de presencia infinita en el poder, lo que hacen es esto: dividen y vencerás. Los gobiernos crean ideologías que dividen a las personas en raza, en religión, en estatus social, en orientación sexual, en género, y a través de esa división hacen entonces que entran en conflicto entre ellos. Y ese conflicto se vuelve el pretexto perfecto para que entonces el gobierno argumente más intervención en la sociedad y alcance más poder y más control. Dividiendo al enemigo, lo puedes vencer. Y esto pasa en el mundo interior. Porque todos tenemos al César interior, que representa el ego, que representa el yo psicológico, que divide nuestra atención a través de la actividad de los diferentes agregados psicológicos. Y a través de esta división de la actividad de la conciencia, entonces no se logran los avances de tipo espiritual. Porque cuando prestamos atención, cuando estamos concentrados en las actividades de la vida, recibimos inspiración, guía, enseñanzas, consuelos, consejos de toda especie. Y entonces tenemos al César interior que divide la atención y nos vence de instante en instante, robándonos la conciencia, la potencia, la capacidad, la paz, la tranquilidad, la comprensión de la vida. ¿Sí? A través de los diferentes agregados psicológicos que se manifiestan en los diferentes centros de la máquina humana y nos meten en el sueño de conciencia, y por lo tanto, teniendo la capacidad de concentrarnos y de expresar todo el potencial de nuestro ser,
Vivimos en angustia, estrés, ansiedad, con resistencia a las diferentes actividades de la vida, quejándonos de las actividades y de nuestras responsabilidades. La vida se vuelve difícil, un conflicto, porque no la sabemos vivir. No sabemos entrar a conciencia y a voluntad en estados elevados y continuos de concentración. Pero eso no quiere decir que nunca hayamos estado en esos estados. Porque la concentración en algún momento todos lo hemos experimentado, pero no voluntariamente. Se da de manera accidental, porque es grande la misericordia de nuestro Dios, que a pesar de que no le prestamos atención, siempre busca la manera de estar ahí presente y de enseñarnos el camino. Entonces, una mujer cualquiera, un día cualquiera, se pone a limpiar la casa. Un hombre en la oficina se pone a hacer cuentas, la contabilidad de la empresa, como de costumbre, cada quincena, cada semana. Y sin que sea su voluntad, sin que se lo espere, sin que lo planee, de repente, espontáneamente entra en un estado de concentración. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mujer mientras limpia, haciendo el ejemplo referente a la imagen, empieza a sentir una alegría espontánea y natural. Empieza a sentir bienestar. Empieza a sentir inclusive hasta cierto gozo por la actividad. A tal grado de que si limpia, por ejemplo, la cocina, que era su objetivo, recibió tanto gozo en la actividad que ahora ya quiere limpiar también el comedor. No es porque le interese de repente la actividad en sí, sino que lo que le interesa es seguir experimentando esas sensibilidades, su ser, esa paz, esa alegría, esa serenidad, ese bienestar, ese gozo que le está dando pues esa actividad. Pero la concentración tiene una característica muy particular. ¿Cuál es esa característica? Exacto, que se pierde la noción del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mujer se pone a limpiar y cuando se da cuenta, ya pasaron 2 horas, ya pasaron 3, 4 horas. El hombre de la compañía, haciendo cuentas, concentrado en lo que hace, se dejó llevar por la actividad, ya no siente ninguna clase de resistencia, sino que se interesa en lo que hace y su ser, digamos que se libera de los condicionamientos de la mente y entonces entra en actividad con la empresa y con las cuentas y se pone a hacer lo que tiene que hacer. Siente gozo, bienestar y cuando se da cuenta ya son las 5 de la tarde y dice, bueno, ¿en qué momento pasó el día? La persona siente energía, siente gozo, siente bienestar, se pone contenta, siente que su día ha sido productivo. Porque estos son los grandes beneficios de la concentración. Hacia los cuales podemos acceder si la practicamos conscientemente. Con la concentración despertamos facultades que nos permiten avanzar. Esto lo pongo porque todos los avances tecnológicos han sido posibles gracias a personas que han entrado en estados de concentración. Todos los descubrimientos. La historia dice que Isaac Newton, cuando se le cayó una manzana mientras estaba durmiendo en un árbol, pues se habrá concentrado en ese fenómeno y se dio cuenta. Oye, acá hay una fuerza que atrae los objetos al centro de la Tierra. Si es que la historia es verdad, ¿qué voy a saber yo?
Pero todos los avances de la ciencia son posibles gracias a la concentración. Así se descubre, se corrige, se plantean hipótesis. El arte, la música, la pintura, no puede ser posible sin entrar en profundos estados de concentración. Cuando uno va, por ejemplo, a una sinfonía y están allá los pianistas, los violinistas, y uno escucha sonidos armónicos bellos, y uno dice, ¿y cómo lo hacen? ¿Y cómo se coordinan? ¿Y cómo le hace el pianista con sus dedos para sacar esas notas? Porque están bajo los efectos de la concentración. Y la concentración les da ese poder. La pintura, las obras de arte, las esculturas, son solamente posibles por grandes estados de concentración. Pero como este estado lamentablemente se ha ido perdiendo en la humanidad, pues ya también el arte se está perdiendo en la humanidad. Ya no encontramos actualmente nuevas pinturas, grandes esculturas, grandes sinfonías. Porque muchos lo que hacen es copiar lo que ya está creado. No crean nuevas. Porque para crear nuevas esculturas, nuevas pinturas, nuevas sinfonías, se requieren de personas con una gran capacidad de concentración para que puedan exprimir todo ese talento que pudieran tener dentro. Entonces, primero necesitamos la concentración que se manifiesta en el centro intelectual a la altura del corazón. Después de un lapso de tiempo viene la inspiración producto del centro emocional superior a la altura del entrecejo. Posteriormente viene la creatividad también producto de la actividad del centro emocional superior. Y por último llegamos al acierto o a la intuición, producto del centro intelectual superior. Estos son los poderes, las facultades que nos permiten hacer grandes cosas. La concentración es un músculo que debemos de fortalecer. La mente, que represento con imagen de un cerebro no es la mente, sino el vehículo físico de la mente. Tenemos que fortalecer la mente, fortalecer la conciencia, la concentración. De hecho, existen aplicaciones allá en los celulares para fortalecer la memoria, la comparación, los recuerdos, el análisis, la lógica. Porque la concentración es un músculo que hay que desarrollar. Como una persona que va al gimnasio. Si una persona quiere tener músculos en su cuerpo, quiere tener brazos fuertes, pues tiene que ir todos los días al gimnasio y ponerse a levantar pesas. En el momento en que lo deje de hacer, ¿qué va a pasar? Esos músculos se van. Y el brazo se vuelve flojo otra vez. Entonces lo mismo pasa con la conciencia. La conciencia hay que fortalecerla a través de la disciplina, a través del trabajo interior. Si lo hacemos, se desarrolla la conciencia. Si lo dejamos de hacer, se vuelve a dormir. Así que aquí no vamos a decir que cuando la conciencia despierta, ya despertó, no hay marcha atrás. Sí hay marcha atrás, sí es posible después el degeneramiento. ¿Sí? Entonces hay que fortalecer la concentración. Es un músculo. O sea, si entendemos lo que es la concentración, sus poderes, sus potenciales, lo capaces que vamos a ser, lo exitoso que vamos a ser en todo lo que necesitemos, deseemos, anhelemos, sus beneficios. O sea, si entendemos esto, pues tal vez nos vamos a interesar en desarrollarla, en practicarla, en llevarla a cabo, en tenerla en cuenta en nuestra vida personal. Lamentablemente la concentración está condicionada por la actividad del ego.
Y solamente nos podemos concentrar en las diferentes cosas que nos generan placer. Entonces, por ejemplo, una mujer que siente mucho placer en ir de compras, cuando va a la plaza comercial y entra a esa tienda departamental llena de zapatos, bolsas, blusas, collares, perfumes, entonces la mujer se puede concentrar en esa actividad y en ese lugar. Y empieza a ver toda la ropa, todos los accesorios, texturas, telas, precios, promociones. Se olvida de todo, de sus problemas, de lo que tiene que hacer más tarde. Y puede estar en esa tienda departamental durante 1, 2, 3 horas sin que se dé cuenta. Ya cuando mire el reloj se sorprende. Y mire la hora que es. Y ya dejé a mis hijos en la escuela abandonados hace rato que salieron y yo aquí comprando ropa. O el hombre que es aficionado, por ejemplo, a los videojuegos. Se pone a jugar un videojuego y que se dé cuenta, como esa actividad de la placer, se concentra en la actividad para recibir más placer y así pasa el tiempo. Y no se da cuenta. Una persona que le gusta mucho la música, se pone a escuchar música 3 horas y es como si hubiese pasado 5 minutos. Nos podemos concentrar muy bien en una película. Pero en las diferentes actividades de la vida que se presentan natural y espontáneamente en nuestra vida, no logramos esa concentración continua y permanente importante para las cosas que requieren una gran cantidad de conciencia, problemas, confusión, no la tenemos. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado de distracción. La distracción es lo opuesto a la concentración. La distribución de nuestras energías en la acción que vamos a emprender. La distribución, la dispersión de nuestra atención. Eso es la distracción. ¿Sí? Cuando la conciencia se duerme en la actividad de los diferentes yoes que espontáneamente se manifiestan mientras hacemos cualquier cosa. Entonces la chica mientras trabaja, se activan todos sus yoes, todos sus defectos psicológicos, ira, orgullo, envidia, y cada yo da sus propias sugerencias. Haz esto, haz lo otro, quiero lo otro, dilo, velo, chécalo, comenta, responde, piénsalo, decídelo, y se da ese estado de distracción. Entonces la chica está trabajando en la computadora, pero está pensando en lo que hará más tarde. Está trabajando en la computadora, pero desea ver redes sociales. Está trabajando en la computadora y se le antoja comer una pizza. Entonces, aquí vemos la distracción, la dispersión interior mientras se realiza una determinada acción. En el mundo físico, en la computadora. En la mente, en el futuro, en esa reunión importante donde va a cerrar un negocio. En el centro emocional, en las redes sociales, en contestar esa publicación, el pleito por allá. Y en el centro instintivo, el hambre, las ganas de comer. Y bueno, ahí está la dispersión. Y en ese estado estamos todo el tiempo. Y en ese estado no encontramos el gozo, el bienestar, la capacidad de hacer, sino todo lo contrario, ¿no? Y progresivamente va aumentando la inconsciencia humana hasta llegar a la conclusión de que tenemos TDA. Sí, trastorno de déficit de atención en español. Que ya es, o se tiene la idea
de que existe una clase de enfermedad que nos da por alguna razón por la cual ya no podemos prestar atención a las cosas de la vida. Trastorno de déficit de atención. Yo he tenido amigos que me han dicho, es que yo tengo esta enfermedad. Como si fuese un cáncer, como si fuese diabetes, como si fuese artritis, como si fuese algo que, pues no sé, no sabes cómo quitarte en tu vida y tienes que aprender a vivir con ella, ¿no? Pero el TDA no es una enfermedad en sí. Es un estado de inconsciencia humana. Es un estado de degeneramiento humano. ¿Se puede interrumpir 5 minutos, Víctor? No. Sí. Así está la situación de mucha gente. Así estamos todos en diferentes grados y niveles. Pero a todos nos caracteriza esa incapacidad de concentrarnos en las cosas que hacemos. Ya a veces nos damos cuenta. Yo me daba cuenta cuando iba a la universidad, llegaba el maestro, se ponía a explicar un tema y yo tenía toda la intención de prestarle atención y comprender y aprender todo lo que decía, pero a los 15 minutos ya me estaba durmiendo. No podía, me daba sueño. Cuando lees te da sueño, cuando ves una conferencia te da sueño. ¿Por qué? Porque hay distracción, hay falta de concentración, hay falta de ese poder, de esa capacidad. El que se concentra aprende, el que no se concentra nunca va a aprender. ¿Sí? Entonces, si nos regeneramos, el TDA se va a ir. Nos regeneramos y vamos a tener esa capacidad de prestar atención a las cosas. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que estudiar tiene que ver con los prejuicios. Es muy interesante para que ustedes reflexionen. Fíjense que los prejuicios no están exclusivamente fabricados por el ego para las personas, sino que también existen prejuicios para las actividades. Y estos prejuicios generan distracción, generan resistencia hacia las diferentes actividades de la vida, generando flojera, mala voluntad, queja. Ejemplos. Puede ser que en un momento, es que la mente es muy rápida. Puede ser que de repente tengo que lavar los platos, me pongo a lavar los platos y estoy lavando los platos y digamos que estoy neutral, pero en ese momento me pongo a discutir con mi pareja por cualquier razón. Y entonces mientras lavo los platos, discuto, peleo, me pongo en ese estado emocional, en ese estado interior de negatividad, de queja, de injusticia, de lo que sea, mientras lavo los platos. Esto, aunque uno no lo crea, por las impresiones de la mente, por la asociación mecánica de pensamiento, emoción y actividad, se registra en el subconsciente y genera un prejuicio sobre la actividad en relación a lo que se sintió cuando se hacía la actividad. Es decir, que mientras lavaba los platos estaba yo negativo, con resistencia, haciendo coraje. El subconsciente relaciona esas emociones con esa actividad y las guarda en la memoria. Entonces, cuando tengo que volver a lavar los platos, de antemano la mente, el ego, ya te saca esas emociones antes de realizar la actividad. Conecta ese tipo de emociones negativas con esa actividad. Ese es el prejuicio. Tenemos prejuicios sobre el trabajo, por ejemplo, laboral. ¿Qué trabajo es malo? ¿Qué trabajo es fastidioso? ¿Qué trabajo es para los pobres? ¿Qué trabajo es para los fracasados? Y con esos prejuicios, ¿cómo vamos a ir a trabajar? Con resistencia, con culpa, con evasivas, con desánimo. ¿Y cómo nos vamos a concentrar en la actividad laboral si vamos con ese estado interior? Es imposible. Tenemos que luchar contra los prejuicios,
Porque la flojera, la mala voluntad y la queja son producto de los prejuicios. Porque muchas veces son incoherentes. O sea, de repente el hombre y la mujer se ponen a discutir porque están los platos sucios o porque está la cama descendida. Y uno dice, ¿y por qué no los lava? ¿Qué tan difícil puede ser lavar unos platos? ¿Por qué prefieren pelear, discutir, señalarse? ¿Por qué nos cuesta tanto sacar la basura, darle de comer al perro? Si es algo tan sencillo, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque lo hacemos en ese estado de distracción, de dispersión anímica, mientras queremos realizar la actividad. Y así nos volvemos tontos, brutos, ineficientes. Y solamente hacemos las cosas porque estamos presionados por la responsabilidad de ser padre, de ser empleado, lo que sea. Y lo hacemos a medias para salir del paso, solo por cumplir, por no quedar mal con la gente. No disfrutamos de la actividad. Y esto nos lleva a los vicios, a los escapes. Vamos al trabajo. Hay que hacer inventario. ¿Sí? Pero ¿bajo qué condición lo vamos a hacer? Si estamos preocupados, si tenemos prisa, queremos hacer otras cosas, si tenemos hambre y nos duele el estómago, todo eso es distracción. ¿Y cómo va a salir el inventario en ese estado interior? Con sentimientos de resistencia. El inventario de 2 horas termina durando 4. Y además sale mal, no cuadran los números, hay que volverlo a hacer, hay que volverlo a contar. Y además sufrimos todas esas 4 horas. Pero cuando logramos alcanzar la concentración, entonces el inventario lo hacemos bien, disfrutamos de la actividad, quedamos contentos con nuestro trabajo, pasa rápido el tiempo, es decir, que ni siquiera sufrimos de estar en el trabajo. Nos va muy bien si lo hacemos en estado de concentración. Nos va muy mal si lo hacemos en estado de distracción. Así funciona la conciencia, así funciona la vida. Pensemos en esto, en un penalti, en los deportes. El penalti, o sea, es un jugador, ¿sí?, que se le paga miles y miles de euros al mes, que tiene cuarto de lujo, alimentos, doctores, enfermeros, entrenadores, que todos los días desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche está pateando la pelota, entrenando, que ha sido capacitado durante 15 años, 20 años para patear el balón, meter goles, hacer grandes jugadas. Y resulta que cuando va a cobrar un penalti, cuando no tiene defensas, cuando tiene toda la portería enfrente y la tiene prácticamente fácil, ¿qué es lo que va a pasar? Se la vuela. ¿Por qué? Falta de concentración. Por falta de concentración. Se pone nervioso porque si la falla lo van a regañar, por la burla que le van a hacer en las redes sociales, por todos los memes, los comentarios, miedo a que lo despidan, a que lo banqueen, la presión de la afición, o sea, todas esas circunstancias lo ponen muy nervioso, le gana la mente y al estar en distracción pensando en el qué dirán, pierde sus grandes potenciales y la falla. Pero cuando se concentra en jugar, entonces puede meter grandes goles desde fuera del área, con 3 defensas enfrente. Y hasta eso sorprende. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo la puede haber metido? Porque está en estado de concentración. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo vamos a practicar la concentración?
Hay que hacer un esfuerzo para hacer cosa por cosa, sin pensar en ninguna otra cosa, sin interrumpir una cosa para hacer otra. No pensar en cosas que se van a hacer después. No recordando cosas que ya se hicieron. Manteniéndonos concentrados en lo que hacemos. Son cosas que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que reflexionar, que debemos de llevar siempre en nuestra vida. Autoobservándonos, estudiándonos, aprendiendo a no identificarnos con las circunstancias de la vida. El Buda nos enseña: la atención es el camino a la inmortalidad. Los atentos no mueren y los inatentos son como si ya hubiesen muerto. Esto nos enseña el Buda en el Dhammapada. Ahí está. Hay que trabajar sin pretextos. Y por otro lado vamos a hablar de la relajación. Normalmente el concepto de la relajación pues lo tenemos vinculado a la playa, a la cerveza, a la piscina, los amigos, sol, mar, arena, el spa, el peinado, las uñas, el masaje, el jacuzzi. Pero aquí estamos hablando de la relajación de un aspecto consciente, no de un escape de las ansiedades de la vida. Entonces la relajación es un estado psíquico-físico que surge cuando no hay identificación. Siempre que hay identificación con algún agregado psicológico, ira, preocupación, temor, inseguridad, cuando uno se identifica con las cosas de la vida, lo que vio, lo que escuchó, lo que otros dijeron, siempre va a haber estrés, tensión, que es lo opuesto a la relajación. Cuando no hay identificación, estamos en un estado psíquico-físico agradable, hay energía, hay voluntad, capacidad, disponibilidad, flexibilidad. Entonces la relajación es un estado de nuestro ser también. Los sabios saben vivir con relajación porque viven conectados a su esencia, porque viven conectados a su espíritu. El estrés es lo opuesto. ¿Y cómo vivimos hoy por hoy? Completamente estresados, angustiados, con todos los males: indigestión, dolor de espalda, dolor de cabeza, insomnio. A todos nos afecta, todos lo tenemos en algún grado, porque no sabemos vivir relajados, porque ni siquiera nos lo proponemos, ni siquiera lo hemos pensado en conquistar esto en nuestra vida. ¿Cómo vamos a lograr la relajación? ¿O cuando nos estresamos? Aquí les doy unas recomendaciones para que ustedes tengan en cuenta, se estudien, se autoobserven, se conozcan. ¿Cuándo nos estresamos? Cuando hacemos algo que no nos gusta, que son prejuicios. Tenemos miedo a que algo nos salga mal. Queremos hacer algo que nos gusta más. Lo que vamos a hacer más tarde nos preocupa. Lo que hicimos antes no quedó bien. Lo que hicimos antes nos quedó muy bien. No sabemos hacer lo que estamos haciendo. Nos preocupa algo que tendremos que hacer más tarde. ¿Sí?
Todas estas cosas nos tensionan, nos estresan, nos angustian. Entonces hay que estudiarnos y hay que darnos cuenta de esto, autoobservándonos. Y en el momento en el que se presente, hacemos la oración: Madre mía, elimíname esta ansiedad, esta preocupación, este temor, esta inseguridad. Dios mío, Cristo mío, elimíname esto. En el momento en el que lo sintamos. Cuando una persona aprende a vivir relajado en su vida, pese a las circunstancias, es signo de que uno ha logrado despertar la conciencia, que ha tenido grandes avances, que se ha superado, que se ha desarrollado. Mientras más se agite y se estrese uno, más dormido está. Mientras más tranquilo y relajado esté uno, más conciencia despierta tiene. Así que podemos evaluar nuestro progreso interior con esto. Cuando ya no nos tensionan las cosas de la vida, es señal de un progreso interior. Hay que practicar la relajación y la concentración durante todo el día, mientras hacemos cualquier cosa. Sin embargo, podemos tener un ejercicio especial en donde nos acostamos en el suelo, así en un tapetito o en un sofá. Podemos hacer las conjuraciones, hacemos una oración al Padre y a la Madre, y entonces simplemente contemplamos nuestro mundo interior, nos concentramos en nuestro mundo interior, en nuestro corazón, y todos los pensamientos, sentimientos, inquietudes, vamos pidiendo muerte a nuestra Madre Divina, que nos elimine ese determinado agregado psicológico, en el centro motor, en el centro emocional. O si lo prefieren, pueden, por ejemplo, salir a caminar, dar una vuelta a la manzana de la casa, con el objetivo de dar la vuelta sin pensar, prestando atención a todos los escenarios de la vida exterior. Si llega un pensamiento, madre mía, mátame este pensamiento. Y nos vamos concentrados en el mundo interior. Se dan cuenta que es difícil. Se dan cuenta que se requiere de práctica. Pero así es el despertar de la conciencia. Es una disciplina, es un trabajo que si se hace da resultados, y si no se hace, no se logra nada. ¿Sí? Entonces, por último les presento esta diapositiva que dice: la concentración es el origen de todas las capacidades del hombre, de Bruce Lee. Y por último, este ejercicio está muy interesante, que son los mandalas, ¿sí?, que hacen los monjes del Tíbet, ¿sí? Estas figuras simétricas conocidas como mandalas están hechas con tintas, ¿sí? Y pues los monjes hacen estas figuras con estas tintas y unos palitos, y les lleva muchísimo tiempo hacer esto. Y lo más impresionante de esta actividad es que cuando la terminan, ¿saben qué hacen? La destruyen en ese momento. ¿Sí? Buscando dos cosas. Uno, la concentración en la actividad, desarrollar la concentración en la actividad. Y la segunda, el desapego. Al momento de destruir la gran figura que tanto tiempo y trabajo les costó. La destruyen completa. Sí, es una actividad de los monjes tibetanos muy interesante, que habla sobre la concentración y el desapego. Ahora sí, hermanos míos, ¿qué dudas quedan? ¿Qué inquietudes tienen? La meditación contemplativa sería básicamente una concentración en el presente. Claro. Puede poner uno, meditar una música ahí de esas tipo Zen y concentrarse en los sonidos. Y ahí practica la concentración. Rafael nos dice: gracias por los temas tan interesantes. Miriam, saludos. Víctor. Manu nos dice que el TDA es una enfermedad crónica.
y algunas cositas por allá. Si no está de acuerdo con algunos comentarios, es válido y comprensible. Muchas veces las cosas tienen que ver bajo un contexto y no bajo otro. José Mauricio comenta interesante. Carlos nos manda saludos desde Puerto Rico. ¿Listos? No hay dudas, no hay inquietudes. A las personas que nos siguen en las redes sociales, les esperamos pues el próximo martes. Vamos a el tema de la meditación, importantísimo, así que participen y no se les olvide de compartir estos temas en sus redes sociales. Cualquier duda, está disponible pues la página y pueden mandarnos inbox, y posteriormente vamos a compartirles un PDF con el tema en escrito para que lean y para que estudien y complementen el trabajo interior. Muchas gracias por estar aquí y les deseo mucha paz a todos.